¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Qué es la Navidad? ¿Cuál es su origen? Acompáñenos en este su espacio, un llamado a la reflexión. Así ha dicho el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Hoy vamos a estar hablando sobre el nacimiento de Jesús, la natividad y el nacimiento de Yeshua. El nacimiento de Jesús es tan real como la vida misma, pues su nacimiento divide en dos la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. Aunque en la actualidad hay muchas publicaciones que prefieren llamar a la división de la historia AS y EC, antes de la era común y la era común, con el pretexto de que sus publicaciones no sean consideradas religiosas ni parciales, pero su objetivo en realidad es diluir la verdad histórica del nacimiento del Mesías, Yeshua, Jesús de Nazaret, el Salvador de la humanidad. Entonces, si estamos de acuerdo con su nacimiento, ¿en qué año, en qué fecha y en qué mes nació Jesús? Toda esta información, aunque no está tan explícita en la Biblia, pero si la escudriñamos con detenimiento y sin pasiones, podremos hallarla. Cuando leemos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Pasamos a Primera de Crónica, capítulo 24, versículos 7 y 10. Allí nos habla de la función sacerdotal en el templo. La primera suerte le tocó a Joiarib y la octava a Abías, del que descendía el sacerdote Zacarías. El año judío se inicia en el mes de Abib, que es el mismo mes de Nisan, el mes de la Pascua perpetua por la liberación de Egipto. El mes de Abib en el calendario gregoriano equivale entre marzo y abril. Para las funciones de los sacerdotes en el templo, el calendario judío estaba dividido en 24 quincenas, según lo ordena en Primera de Crónica, capítulo 24. A Zacarías, por ser descendiente de Abías, le correspondía la octava quincena, que equivale del 15 al 30 del mes de Tamuz, calendario hebreo, por lo que su esposa Elizabeth concibió en el mes de julio, según el calendario gregoriano, según lo que nos dice Lucas en el capítulo 1, del versículo 1 al 24. Y al sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret para anunciarle a María que iba a concebir en su vientre y dar a luz un hijo y llamar su nombre Jesús, y que esta concepción de Jesús sería por obra del Espíritu Santo, que vendría sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 26 al 36. Por lo cual, si María fue visitada 6 meses después del embarazo de Elizabeth, entonces concibió entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. Si sumamos 9 meses a esta fecha, como máximo Jesús debió haber nacido entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre. José y María dieron los votos del desposorio y cada uno se fue a su casa a esperar el día cuando el novio
llegará a recoger pues la novia. María era la hija virgen de Elí, de la casa del linaje de David. Elí no tuvo hijos y ella era la hija mayor. Además, por la condición climatológica del mes de diciembre, en esta región es muy poco probable que Jesús haya nacido el 25 de diciembre, porque en esta fecha del año ya ha llegado el invierno y las noches suelen ser heladas y lluviosas. Y por este motivo los pastores nunca acostumbraban a sacar a pastar sus rebaños, pues en esta fecha del año ya los tenían recogidos. Pero en Lucas 2, 8 al 12 nos dice la palabra que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel pues les dijo: no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto les servirá por señal, que hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Los conocedores del clima de la tierra de Israel saben que a finales del mes de noviembre los pastores recogen sus ganados por causa de las lluvias y el notable descenso de las temperaturas nocturnas. Si leemos en el libro de Esdras, capítulo 10, versículos 9 y 13, allí hallamos una referencia al clima muy interesante. Así que todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, del asunto que fueron a tratar, y a causa también de las lluvias. Pero el pueblo era mucho y el tiempo muy lluvioso, y no podemos estar en la calle. Como ustedes sabrán, el mes noveno, que es el mes de Kislev, que corresponde al mes de diciembre en nuestro calendario gregoriano. Sabemos que las costumbres de aquellos tiempos, pues los pastores solían sacar los rebaños a los campos a pastar alrededor de la Pascua, es decir, al principio de la primavera, y volver a recogerlo de nuevo a los apriscos a principio de la época de las lluvias. Por tal motivo creemos que los pastores y su rebaño no podían estar a la intemperie en la época del año correspondiente al mes de diciembre, y por esta razón debemos descartar que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo aconteciera en el mes de diciembre. Por lo demás, si Dios pues hubiera querido que supiéramos la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor para que la festejásemos pues al estilo pagano, Él nos los habría revelado. Creemos también que cualquier ser humano puede percatarse de que la Navidad, precisamente en este sentido, por su origen pagano, se ha degenerado lenta pero progresivamente hasta volverse a convertir de nuevo en una festividad pagana de exceso de comida, de bebidas y de desenfreno total. Es decir, las aguas, como siempre, han vuelto a su cauce. Y lo mismo podemos afirmar también con la celebración del inicio del año nuevo. Entonces usted me preguntará, ¿pero qué es la Navidad? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde nos ha llegado esta festividad? Hasta donde podemos ser capaces de indagar sobre este asunto, el origen remoto de las celebraciones de diciembre tiene su origen en un bisnieto de Noé,
llamado pues Nimrod, quien fue el fundador del imperio babilónico, el creador de la ciudad de Babel y de su afamada torre y otras grandes urbes de la antigüedad. Los babilonios y los asirios fueron los primeros en celebrar un nacimiento en el día que en la actualidad equivale al 25 de diciembre, concretamente el natalicio de Tamuz, supuestamente hijo de Nimrod. La historia nos relata que Ninus, rey de Nínive, cuyo significado es la habitación de Ninus, Ninus fue Nimrod. Y en el libro de Génesis, capítulo 10, del 8 al 12, se nos relata y dice: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra, y este fue vigoroso cazador delante del Señor Yahweh, por lo cual dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, y fue el comienzo de su reino Babel, Ered, Acá, Calnes, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó a Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. ¿Y qué más podemos decir sobre este personaje histórico, Nimrod? Este hombre fue el primer constructor que podríamos comparar su construcción con un imperio, y quien fue pues el que creó la construcción de la ciudad de Babel, la torre de Babel, en desafío a Dios, por supuesto movido por el espíritu del enemigo de Dios y de los hombres, desde Mesopotamia a Egipto y después todos los continentes, pues se fue extendiendo la costumbre de deificar a los reyes y faraones a su muerte. De ahí que los arqueólogos y la mitología concuerden que fue Babilonia donde la idolatría tuvo su origen, y que los dioses de los asirios, egipcios, hindúes, griegos, romanos y también las tribus amerindias derivaron de la astrología. Todos ellos proceden del sol, al que se dirige el zodíaco, y según la creencia de los babilonios y los asirios, este Nimrod, descendiente de Noé, había muerto siendo aún joven. Recuerde que los descendientes de Noé, algunos vivieron hasta 500 años, como Sem y Sala, que vivió más de 425, 30 años. Entonces se cree que Nimrod murió pues joven, dejando viuda a su esposa, la reina Semiramis. La tradición y la leyenda afirmaba que el espíritu de Nimrod voló al sol, quien lo tomó a su cargo, haciéndole inmortal, y que aquí vemos pues una vez más el origen y los nefastos efectos de la mentira de Satanás sobre la inmortalidad inherente del alma humana. La primera mentira del maligno sobre la inmortalidad la encontramos en Génesis 3, 4 y 5, cuando le dijo a la mujer: bien sabe Dios que no moriréis, sino que seréis como Dios. Mientras tanto, y hasta donde nosotros podemos entender, pues hay quienes creen que el hombre posee un alma inherente a su propia naturaleza, es decir, por derecho propio, olvidando y desconociendo lo que dice la palabra de Dios, y afirma sobre la inmortalidad, que no es humana, sino divina. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículo 14 al 16, nos dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz
inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Según la leyenda, pues Nimrod llega a convertirse en Belsamán, es decir, el dios del cielo, el dios del sol. Y Semiramis cuenta la leyenda que ella quedó embarazada, afirmando que no había sido por contacto humano, sino que el espíritu de Nimrod, el que había entrado en su vientre a través de un rayo de sol, y así pues nacería Tamuz el día 25 de diciembre. Tamuz no solo fue adorado por los pueblos paganos bajo pues distintas advocaciones, sino que también logró engañar a los hijos de Israel, al propio pueblo de Dios, como se nos relata la palabra en el libro del profeta Ezequiel, donde se nos dice cómo la mano del Señor se posó sobre el profeta para mostrarle las grandes abominaciones que se hacían en Jerusalén. Ezequiel 8:13 al 16. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. De manera que aquí vemos cómo claramente el pueblo de Dios fue también engañado por el enemigo. Para los primeros habitantes de la tierra, después del diluvio de los días de Noé, encontramos con que Nimrod fue el primer emperador del mundo, entonces conocido. Su esposa Semiramis y el supuesto milagro del nacimiento de su hijo Tamuz, hijo del sol, constituyeron la primera trinidad pagana de la historia de la humanidad por obra de Satanás, que siempre trata de imitar y oscurecer lo revelado por Dios. Satanás es imitador y suplantador por excelencia. Este mismo plan es el que obrará el maligno, que el Señor reprenda, que al final de los tiempos se manifestará junto con el falso profeta y la bestia y su imagen, conforme lo explica Apocalipsis 13. La leyenda también afirma que cuando Semiramis murió, su espíritu voló a la luna, convirtiéndose en la madre de los dioses y siendo declarada reina del cielo, queriendo así falsear por adelantado lo que nos explica la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Y también nos dice la leyenda que cuando Tamuz murió, la leyenda afirma que su espíritu voló a la estrella del este, es decir, a Venus, y que en la primavera aparecía toda la familia unida en los cielos. Y de esta manera fue como en los siglos cuarto y quinto de nuestra era después de Cristo, que los paganos del Imperio Romano aceptaron el cristianismo como religión oficial, convirtiéndose el cristianismo constantiniano, pues muchos de los que aceptaron por decreto llevaban consigo las creencias ancestrales con todas sus costumbres, encubriendo así sus imágenes y sus costumbres con los nombres de los mártires y servidores del cristianismo. Y esas son las imágenes, tradiciones y costumbres que han llegado hasta el tiempo actual. Y la imagen de Semiramis y Tamuz, que es donde viene la imagen de la madre y el hijo en sus brazos, mostrada pues principalmente en los
en los belenes por motivos navideños, y también la Trinidad pagana, Nimrod, Semiramis y Tamuz, encubiertos con los nombres de Jesús, María y José. Debemos tener muy presente que los judíos no son adorados ni son adoradores de imágenes, guardando así Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra, debajo de las aguas. Usted me preguntará, pero después de conocer el verdadero origen de la idolatría pagana, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer cosas que no agradan a Dios. Que hay personas, cristianos, que después de conocer todos estos datos históricos se preocuparán y se apartarán, y otros cuestionan estos datos y la mayoría simplemente pues los ignora. Pero esto simplemente es la historia real, pura y dura. Nosotros los exponemos sin la intención de ofender, porque nuestro Señor nos dice y nos insta a decir la verdad. En Isaías 58:1 nos dice, clama a mí a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Vemos pues que el verdadero origen de la Navidad está en la antigua Babilonia. Jesús de Nazaret, el verdadero Mesías sufriente, el que vendrá en el gran día de Dios como rey y Mesías triunfante, pues no nació el 25 de diciembre. Los apóstoles y las primeras comunidades cristianas jamás celebraron el natalicio de Jesús de Nazaret, y tampoco pues hallamos en la Biblia ningún mandato de celebrarlo. Pero después, siguiendo a lo largo curso pues de los tiempos, han venido acumulándose muchas tradiciones que no tienen nada que ver en lo absoluto con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entre las tradiciones y costumbres que existen en la actualidad, pues están los troncos navideños, el famoso árbol de la Navidad, que es de origen extremadamente pagano, y la estrella de 5 puntas colocada pues en la cúspide del árbol de la Navidad, los belenes, el Santa Claus, San Nicolás, los tres Reyes Magos y una larga etcétera en manos del mercantilismo y sus redes para atraer al consumismo a los más incautos para gastar lo que tienen y lo que no tienen. La estrella de 5 picos, también conocida como el pentagrama, se usó por primera vez en la antigüedad de la antigua Mesopotamia, sobre el año 3500 antes de Cristo. Podemos ver esta estrella en múltiples cerámicas, caldeas, y tenía, según los expertos, un poder real, como una fuerza divina que se extendía más allá de los 4 rincones del mundo. Además, representa la cabeza y las 4 extremidades del cuerpo humano, manos y pies y cabeza, y representa también los 5 sentidos de la inteligencia humana. Además, es de uso esotérico. Esta estrella no guarda ninguna relación con la estrella de David, la cual fue seguida por los sabios con conocimiento de los astros, que llegaron de oriente a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esto te lo encuentras en Mateo 2:2. La estrella de David representa a Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra Navidad proviene de la palabra nativitat, la cual a su vez procede del latín nativitatem, que significa nacimiento. Se trata de una actividad o celebración que no aparece en las Sagradas Escrituras, porque ninguno de los escritores del Nuevo Testamento la menciona como una práctica pues de las primeras comunidades cristianas. Es muy importante destacar que si las Sagradas Escrituras pues y la iglesia naciente o la iglesia apostólica del libro de los Hechos
no nos habla de esta celebración. Entonces, ¿quiénes la iniciaron? Si investigamos en la historia religiosa, encontramos que a partir de decretarse por orden del emperador Constantino, según pues la narración, los principales historiadores cristianos de la antigüedad, Constantino I adoptó esta frase, In hoc signos vinces, como lema después de su visión de un crismón en el cielo justo antes de la batalla del puente Mirbio contra el emperador Magencio el 12 de octubre del año 312. Aquella misma noche, mientras dormía, supuestamente, pues el emperador Constantino, un ángel lo despertó y lo invitó a mirar a lo alto. Al levantar sus ojos hacia el cielo, Constantino vio suspendida en el espacio las letras que decían In hoc signos vinces, con esta señal vencerás, o por esta señal pues vencerá. Como información adicional, esta cruz proyectada en el cielo fue reproducida en República Dominicana como una réplica llamada el Faro a Colón, una cruz proyectada desde la tierra hacia las nubes del cielo. Esto se realizó en el año 1992 con motivo de los 500 años del descubrimiento de América. Descubrimiento entre comillas por Cristóbal Colón y sus acompañantes. Y se inauguró con la visita del Papa de turno, Juan Pablo II, en latín, y Johannes Paulo II, de nombre secular, Karol Józef Wojtyła, de origen polaco. Quienes habla, pues, es testigo de esta proyección, de esta cruz en el cielo con luces, pues, física allí en República Dominicana. Entonces, el emperador Constantino, después de haber visto esta imagen y vencido en la batalla, pues, contra el otro emperador, declara como religión oficial del Imperio Romano el cristianismo, por haber vencido a través de esta cruz que él entendió que era el símbolo para vencer. Muchas de las fiestas paganas fueron cristianizadas, y entre ellas pues hallamos las fiestas de las Saturnalias, celebradas en honor al dios Saturno, patrón de la agricultura, entre los días 17 y 24 de diciembre, culminando con la festividad en honor al dios Mitra, es decir, la celebración del nacimiento del sol el día 25 de diciembre. Sol invictus o inconquistado. Fue un culto religioso hacia una divinidad solar en el Imperio Romano, pues es el festival del sol inconquistado, Dies Natalis Solis Invictus. Indicaba que nacía un nuevo sol que vencía a la oscuridad, y a partir pues del solsticio de invierno que se da el 21 de diciembre, los días iban a hacerse pues más largos. Este festival corría del 22 al 25 de diciembre, y una de las razones por la que los romanos adoraban al sol era por temor a la oscuridad que representaban los días largos de oscuridad de otoño, porque así sucedía y sucede aún en la actualidad, y siempre sucederá porque es el movimiento del planeta, el solsticio y el equinoccio. En el año 274 después de Cristo, el emperador Aureliano convirtió en oficial el culto al sol invictus, junto con las otras tradiciones romanas. El nacimiento del solsticio, todo este periodo de festividades se empalmaban con las fiestas de las calendas en el día primero del mes de Janus o Jano, el comienzo del año para los romanos. Todo el tiempo de las Saturnalias, el nacimiento del sol y las calendas se caracterizaban por procesiones, las luces, los adornos de las casas con ramas y hojas de laurel, el intercambio de regalos. Los hombres se disfrazaban de mujeres y las mujeres se disfrazaban de hombres, de varones, y celebraban grandes fiestas
borracheras y orgías. Como ustedes sabrán, todas estas tradiciones tienen su origen en las costumbres babilónicas de celebrar el nacimiento de los dioses Nitra, Adonis, Horus, Osiris, Júpiter, Hércules y Tamuz. Este último falso dios era hijo de Nimrod, el constructor del imperio babilónico, y su capital, la ciudad de Babel, tan conocida por su torre, pues fue símbolo del anhelo de los hombres por llegar al cielo, para evitar así el juicio de Dios por sus maldades. Siempre queremos escapar de nuestras maldades. Todos estos dioses falsos se creía que habían nacido coincidiendo con el solsticio de invierno, y de ahí el intento imperial de unir el nacimiento de Jesús con estas festividades. Estas celebraciones eran las más viles e inmorales y degeneradas de cuantas celebraciones se hacían en Roma, y puesto que la celebración de Navidad fue introducida en el mundo por la iglesia, y Roma pues no tiene autoridad más que la misma iglesia. Es interesante lo que los propios católicos nos dicen con respecto a este tema de la Navidad, y para esto vamos a leer lo que nos dice la Enciclopedia Católica, la edición del año 1911. Nos dice así: la Navidad no estaba incluida en las primeras festividades de la iglesia. Los primeros indicios de ella provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionadas con el principio del mes de enero se centraron en la fiesta de Navidad. Cuando leemos también la Enciclopedia Británica, la edición de 1906, nos dice que la Navidad, de acuerdo con muchas autoridades, no se celebró en los primeros siglos de la Iglesia cristiana apostólica y primitiva, ya que la costumbre cristiana no era conmemorar la fecha de nacimiento, sino la de la muerte de los hermanos, y de ahí pues que fue instituida la Pascua de Jesús. La Pascua, que en su origen pues representa la liberación del pueblo de Israel de Egipto, pues fue instituida en la autoridad bíblica en el Nuevo Testamento como la conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo, su asunción al cielo y su retorno como único rey. Pero cientos de años después, con la desaparición de los fundadores de la Iglesia Apostólica, pues se instituyó una fiesta a principios del siglo IV, y en el siglo V la Iglesia Occidental dio orden de que esa fiesta fuera una celebración perpetua en el día de la festividad romana en honor del nacimiento del sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Jesús, y así fue mezclado el nacimiento de Jesús con la celebración pagana del nacimiento del sol. Es importante recordar que la enseñanza bíblica no pues desprende ninguna enseñanza sobre esto, y la palabra sí nos dice a nosotros a través del profeta pues Jeremías en su capítulo 10, versículos 2 y 3, 15 y 16, nos dice así: así ha dicho el Señor, no aprenda el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengas temor, aunque las naciones las teman, porque la costumbre de los pueblos son vanidad, son obra vana, y al tiempo su castigo perecerán. No así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, o sea, Dios. Israel es la vara de su heredad. El Señor de los ejércitos es su nombre. Pero ¿cuándo nació Jesús? En el libro del profeta pues Daniel encontramos una información también sobre este tema. En el capítulo 9, versículo 27, nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación,
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Nuestro Señor Jesucristo fue bautizado a la edad de 30 años, según lo leemos en Lucas capítulo 3, 21 al 23. Después del bautismo, Jesús desarrolló su ministerio público durante 3 años y medio aproximadamente, cumpliéndose así lo que Daniel había profetizado. La semana tiene 7 días y la mitad de la semana son 3 días y medio. Entiéndase, claro, que son días proféticos. En el libro de Números encontramos una información muy interesante con relación a este tema de los días y los años. Nos dice Números 14:74, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, porque cada día, pues, por castigo será como un año. Así, después de los 3 años y medio, Jesús, pues, terminó su predicación y entregó su vida a la edad de 33 años y 6 meses aproximadamente. Y así fue como Jesús murió el día 14 del mes de Nisan. La palabra Nisan es una designación post-exílica para sustituir el nombre del mes de Abib, que es el mismo mes de Nisan, primer mes del año establecido por Dios, que corresponde aproximadamente al periodo de mediado de marzo entre mediado de abril. En el calendario actual gregoriano, el calendario nuestro, calendario lunar, el calendario de la rotación y la traslación de la Tierra, del planeta. Los historiógrafos romanos fecharon los acontecimientos históricos partiendo de la fecha que se atribuye a la fundación de Roma. El historiador Dionisio Exiguus, en latín Dionysius Exiguus, dice que en el año 460 al 525 después de Cristo, este hombre fue un monje erudito y matemático de origen bizantino, conocido sobre todo por ser el creador del cálculo de Annus Domini, año del Señor, para calcular la fecha de la Pascua en sustitución de la anterior, pues, diocleciana, medida utilizada en el calendario juliano y en el calendario gregoriano que lo sucedió y lo perfeccionó. Pues él calculó que en el año 754 de la fundación de Roma fue el nacimiento de Cristo. Históricamente, Herodes murió en el año 750 de la fundación del Imperio de Roma, es decir, en el año cuarto antes de Cristo. En el Nuevo Testamento, la palabra nos relata que Jesús nació al final del reinado de Herodes, pues nos enseña que Jesús debió haber nacido 6 o 7 años antes de la declaración de la era, pues, cristiana. En cuanto al Año Nuevo y su celebración, también se lo debemos a la Roma pagana, el paganismo romano. La celebración del Año Nuevo está asignada al primer día del mes de enero. Pues durante el primer siglo antes de Cristo, el emperador romano Julio César confeccionó un nuevo calendario conocido como el calendario juliano, antes del calendario actual que tenemos en la actualidad, el calendario gregoriano. Él se designaba por el calendario juliano el mes de enero como la fecha para comenzar el año. Julio César fue quien oficializó el nombre del primer mes del año en honor al dios Janus, considerado por los romanos como el dios de las puertas y los portales. De él nos ha llegado la voz del nombre enero. Para los romanos, Janus era el dios que cuidaba las puertas del cielo y de la tierra, según ellos, ¿verdad? Y por eso, pues, lo pintan con un rostro de dos perfiles, y uno mirando en una dirección y el otro en dirección opuesta.
lo que simboliza la despedida del año transcurrido y la bienvenida del año venidero. Además, sostenía en su mano derecha una gran llave con la que se suponía que cerraba la puerta del año pasado y abría la puerta del año nuevo. Y en su mano izquierda sostenía un gran cetro que simbolizaba su poder. Usted me preguntará, ¿y cómo se celebraba el año nuevo en la antigüedad y en el paganismo romano? La celebración del mes de enero consistía en una gran fiesta, un gran festival ante las puertas del templo dedicado al culto al dios Janus, con procesiones en honor a él y festines y danzas, regalos especiales para el emperador y los altos dignatarios del Imperio Romano, también intercambio de regalos entre amigos y familiares como señal de buenos augurios, y de ahí que nos ha llegado la costumbre pagana y supersticiosa de desearse buena salida y mejor entrada del año. Muchos decimos feliz año nuevo. Para los cristianos y para el pueblo de Israel, ¿cómo se ocupó Dios de encargarnos de contabilizar los meses y los años y el comienzo del calendario? Nuestro Señor nos da el comienzo del año para el primer día y de mes, el mes de Abib. En Éxodo 12, 2 nos dice la palabra, este mes será el principio de los meses para vosotros, será este el primer mes de los meses del año. El primer día habrá convocación. Asimismo, el séptimo día tendréis una santa convocación. Este mes, que después del exilio, en el año 586 al 536, fue denominado Nisan, cuyo significado es retoño, primer brote. Comienza a partir de la salida de las tribus hebreas y otros pueblos de la esclavitud del imperio faraónico de Egipto. Allí en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 37 y 38, dice la palabra que partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Presta atención a esta parte que está olvidada. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Allí subieron mucha gente también que no eran propiamente judíos ni descendientes del pueblo de Israel, junto con ellos en la liberación del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. Eso 13, 4 y 6 nos dice la palabra: vosotros salís hoy en el mes de Abib, 7 días comerás pan sin leudar, o sea, sin levadura. El séptimo día será fiesta para Yahweh. La voz original de Abib contiene básicamente el mismo significado que lo posterior, lo que dice el mes de Nisan, es decir, que significa espiga verde. Es mencionado por primera vez en el libro de Éxodo, capítulo 12, 1 y 2, y en el 13, 4, donde se nos enseña que habló el Señor Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Cabe destacar que en la actualidad Israel sigue perpetuamente cumpliendo con este mandato de Dios, y muchos decimos que eso es solo para el pueblo de Israel, que nosotros somos el pueblo espiritual, el pueblo gentil escogido por Dios, y por eso no guardamos este mandato en lo más mínimo. Pero recuerde que nosotros hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y de la idolatría. Más adelante la palabra nos relata en Deuteronomio capítulo 16, versículo 1, nos dice la palabra: guardarás el mes de Abib y harás Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Yahweh tu Dios de Egipto de noche. Abib podría traducirse por
primavera, voz derivada de la lengua, pues, de los fenicios, de quienes viene también el alfabeto hebreo y cuyo nombre para los meses del año, pues, proviene de la terminología relacionada con la agricultura y el clima. Durante el mes de Abib tenía lugar la cosecha de las espigas de cebada, ya que habían madurado, seguidas semanas después por la siega del trigo. Y con la destinación post-exílica aparece pues este mes de Nisan en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 1. Nos dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. También hallamos el texto en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra: en el primer mes, que es el mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es suerte, delante de Amán, suerte para cada día y mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. De modo que Nisan cuenta con 30 días y deberá coincidir siempre con el principio de la primavera boreal, determinada por el equinoccio vernal, el día 21 de marzo, en el cual la noche y el día tienen la misma duración de horas, de luz y de oscuridad. Y con dicha finalidad se celebra la fiesta de Pesach, la Pascua. Se celebra en el mes de Nisan e inicia el día 14 según el precepto bíblico. Decidían pues el día que se iniciaba esta actividad en el Sanedrín por sus fechas, si decretar o no el embolismo del año, agregando al calendario un segundo mes de Adar y postergar así el comienzo de Nisan y la celebración de la Pascua en un mes. Después de haber escuchado toda esta información de carácter histórico, usted se preguntará: pero celebrar reuniones con familiares y amigos, hermanos de la fe o compañeros de labores, ¿estaría mal o sería pecaminoso en contra de los designios de nuestro Dios? Yo particularmente pienso que no, siempre que se haga decentemente y con orden, compartiendo juntos, sanamente, en armonía, celebrando que Cristo nació, pero en especial que ya haya nacido en nuestros corazones, y así todos los días pues podrán ser día 25 de diciembre, porque allí enviará el Señor bendición y vida eterna, salvación y vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Shalom, shalom, Adonai.